Argentina, el país más pasional del fin del mundo. Cierras los ojos y ves exactamente la postal que te venden. Ves arquitectura europea, ves a gente hermosa bebiendo vino Malbec en la Patagonia, ves a intelectuales debatiendo sobre literatura en un café de los años 20 y ves a toda una nación unida por el fútbol, el asado y el amor incondicional a la camiseta albiceleste. Es una imagen preciosa, digna de una película ganadora del Oscar, y es un espejismo absoluto. Argentina no es un país, es un experimento psicológico a cielo abierto que lleva 100 años intentando descubrir cómo sobrevivir a sí mismo. Es un territorio masivo, el octavo más grande del mundo, habitado por 46 millones de personas que viven en un estado permanente de crisis económica, hiperinflación y drama existencial. Argentina es un matrimonio tóxico y forzado entre un aristócrata europeo arrogante que perdió toda su fortuna pero se niega a vender su reloj de oro, Buenos Aires, y un gaucho trabajador, silencioso y rudo que solo quiere tomar mate en paz mirando las montañas. El interior. No se entienden, se desprecian mutuamente. El interior piensa que la capital es un agujero negro de arrogancia que se roba todos los impuestos. La capital piensa que todo lo que está más allá de sus autopistas es una granja gigante habitada por campesinos que no entienden de arte francés. Bienvenidos a la verdadera Argentina. 23 provincias, una capital autónoma y millones de críticos que están dispuestos a llegar a los golpes si le pones azúcar al mate o si dices que Maradona no es Dios. No te muevas, vámonos. El centro del universo, los porteños y el conurbano. Para entender Argentina, no puedes empezar por el norte ni por el sur. Tienes que empezar por la cabeza, o más bien, por el ego. Tienes que empezar por la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. Cava es la ciudad con más psicólogos per cápita del planeta Tierra. No es una broma, es un dato estadístico real. En Buenos Aires hay más psicoanalistas que palomas. Y cuando entiendes cómo funciona la mente de un porteño, el habitante de la capital, entiendes perfectamente por qué necesitan terapia 2 veces por semana. La ciudad autónoma, el París de Sudamérica. El porteño promedio sufre de una crisis de identidad geográfica severa. Están físicamente ubicados en Sudamérica, pero su cerebro está convencido de que viven en un barrio de París o Madrid que por un error administrativo de Dios fue arrastrado al otro lado del océano. Son arrogantes, increíblemente arrogantes. Hablan con un acento melódico pero agresivo, arrastrando las letras, pronuncian la Y y la LL como ya, y tienen la capacidad sobrehumana de hablar sin respirar durante 45 minutos seguidos. Un porteño puede estar completamente arruinado, su moneda local puede estar perdiendo valor mientras camina del estante del supermercado a la caja registradora, pero jamás perderá el estilo. Se vestirá impecablemente, irá a un café icónico en el barrio de Palermo o Recoleta, pedirá un cortado, y te explicará con absoluta seguridad y soberbia cómo solucionar los problemas económicos del mundo, la guerra en Europa y la táctica del Real Madrid. Ellos lo saben todo. Su mayor defecto, y la razón por la que el resto de América Latina y su propio país los miran con desdén, es que creen que la Argentina termina en la Avenida General Paz, la autopista que rodea la ciudad. Para un porteño de clase media alta, viajar a otra provincia es básicamente hacer turismo antropológico. La provincia de Buenos Aires, el escudo y el caos. La ciudad autónoma es solo una burbuja elegante. En el segundo en que cruzas la Avenida General Paz, la arquitectura francesa desaparece y chocas contra un muro de concreto, asfalto y supervivencia urbana extrema. Has entrado al conurbano bonaerense, el anillo de ciudades que rodea la capital. Si Cava es el tipo que va a terapia a hablar de sus sueños, el conurbano es el tipo que trabaja 3 turnos en una fábrica, viaja 2 horas aplastado en un tren sin aire acondicionado y defiende su vida en la calle. Es el salvaje oeste de Argentina. Aquí viven más de 10 millones de personas, es un mar interminable de asfalto, barrios obreros y pasión absoluta. Los habitantes del conurbano, y de la provincia de Buenos Aires en general, son los verdaderos sobrevivientes del país. Han visto crisis económicas que destruirían a una nación europea en 3 días, como la del 2001, donde tuvieron 5 presidentes en una semana. No confían en los bancos, no confían en los políticos, y la única institución sagrada en la que creen ciegamente es en su club de fútbol. En Buenos Aires, el fútbol no es un deporte, es un culto religioso fundamentalista. La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate hace que el Barcelona contra el Real Madrid parezca un partido amistoso de niños de preescolar. Cuando se juega el Superclásico, la ciudad entera contiene la respiración. Se han suspendido bodas, se han roto familias y se han paralizado hospitales. Si tu equipo pierde, ir a trabajar el lunes es una tortura psicológica. El resto del país los llama porteños engreídos, aunque los del conurbano odian que los metan en el mismo saco. Pero hay algo que nadie puede negar. La resiliencia de esta gente es casi mágica. Te pueden insultar en el tráfico con una creatividad lingüística que merece un premio Nobel de literatura.
Pero si te quedas varado en la calle, ese mismo tipo que te insultó parará su auto, te ayudará a empujar y te invitará a comer un asado a su casa el domingo. Son intensos, caóticos, dramáticos y tienen un corazón del tamaño del estadio de la Bombonera. Hemos sobrevivido al ego de la capital y al ruido del asfalto, pero si crees que Argentina es solo psicólogos, calles llenas de tráfico y estadios de fútbol temblando, es porque aún no has mirado el horizonte. El aire se vuelve puro, el silencio te golpea los oídos y entramos a la verdadera sala de máquinas del país. Prepárate, porque estamos a punto de cruzar el interior. Bienvenidos a la región pampeana y al centro, la República Separatista y el océano de soja. Dejamos atrás la histeria colectiva de la avenida 9 de Julio, el psicoanálisis y los cafés de especialidad de $5. El aire vuelve a tener oxígeno, el horizonte se aplana de una forma que da vértigo y la gente vuelve a saludarte en la calle. Bienvenidos a El Interior, el verdadero motor del país. Un lugar donde el tiempo no lo dicta el reloj de Wall Street, sino el punto de cocción de un trozo de carne sobre las brasas. Y el interior odia a Buenos Aires. Lo odian con la fuerza de 1000 soles ardiendo. Consideran a los porteños como unos invasores engreídos que no saben plantar una semilla, pero que se llevan todos los impuestos del campo para subsidiar sus pasajes de autobús. Pero el interior tampoco es un bloque único. Tienen sus propias guerras civiles. Córdoba, el comediante rebelde y la República Separatista. Si Buenos Aires es el psicólogo estresado, Córdoba es el hermano del medio. El comediante de stand-up que nunca se calla, que hace bromas en los funerales y que secretamente quiere independizarse de la familia. Los cordobeses viven en el centro geográfico del país, rodeados de sierras hermosas y tienen un ego que compite directamente y sin vergüenza con el de la capital. Históricamente, en Córdoba comenzaron las revoluciones políticas y universitarias más grandes de Sudamérica, pero hoy en día su verdadera contribución a la humanidad se basa en dos pilares fundamentales e inebrancables, la música cuaterto y el Fernet con coca. En Buenos Aires, el Fernet, un licor de hierbas italiano negro y amargo que en Europa se toma como digestivo en vasos diminutos, no es una bebida, es un sacramento. Los cordobeses lo mezclan con Coca-Cola en una proporción estrictamente matemática de 30-70, servido dentro de una botella de plástico cortada por la mitad, el legendario viejero. Si un extranjero prueba el Fernet puro, su cara se contorsiona como si hubiera lamido la rueda de un tractor. Para un cordobés es el néctar de los dioses. Hablan con un acento inconfundible, alargando la sílaba anterior a la última como si estuvieran cantando perpetuamente. El resto del país los considera los payasos de la clase, siempre ruidosos, siempre de fiesta, pero cuidado con subestimarlos. Córdoba es un gigante industrial, fabrican autos, tractores y aviones. Son trabajadores implacables de lunes a viernes, pero el viernes por la noche el estado entero se apaga y se convierte en una pista de baile masiva donde el sudor, el cuaterto y el hielo dominan hasta el amanecer. Santa Fe y Rosario, el campo de batalla y el granero del mundo. A la derecha de Córdoba, chocamos contra un muro de humedad y mosquitos. Santa Fe, el motor agrícola que alimenta a la mitad del planeta Tierra. La provincia de Santa Fe es un océano interminable de vacas, trigo y sobre todo soja. Literalmente, la economía de toda Argentina, de sus 46 millones de habitantes, depende de si llueve o no llueve en esta provincia. Los santafesinos del campo son rudos, madrugan a las 5 a.m., manejan camionetas Toyota Hilux cubiertas de lodo y miran al cielo con más devoción que a los políticos de la capital. Pero Santa Fe tiene un problema de doble personalidad aterrador. En un rincón tienes el campo pacífico y en el otro extremo, pegada al inmenso río Paraná, tienes a la ciudad de Rosario. Rosario es el Chicago de los años 30 en Sudamérica. Es la cuna de los tres dioses argentinos modernos, Ernesto Che Guevara, Lionel Messi y Ángel Di María. Exportan talento puro al universo, pero también son famosos por tener un nivel de crimen organizado y narcotráfico que parece guionado por Netflix. Los rosarinos son intensos, comen pescado de río, el surubí, omiten pronunciar la letra S al final de las palabras por pura eficiencia vocal y viven en un estado de paranoia y orgullo constante. Tienen el monumento a la bandera más hermoso del país, mujeres que históricamente son consideradas las más bellas de Argentina y una rivalidad de fútbol, Newell's Old Boys contra Rosario Central, que ha hecho que la ciudad se paralice bajo toque de queda táctico. Es una ciudad brillante, hermosa y sumamente peligrosa. Mendoza, el aristócrata del vino y el ego sísmico. Viajamos al extremo oeste, donde la llanura choca violentamente contra la cordillera de los Andes. Bienvenidos a Mendoza, la tierra del sol, del buen vino y del esnobismo de alta montaña. Si Córdoba es el hermano fiestero, Mendoza es el tío rico, conservador y ligeramente elitista que colecciona vinos caros y te mira por encima del hombro. Los mendocinos viven en un desierto absoluto que transformaron en un oasis verde mediante un sistema de acequias, canales de agua construidos por los indígenas hace siglos.
Están tan obsesionados con la limpieza urbana que si tiras un papel en la calle en Mendoza, los locales te mirarán con tal nivel de desprecio que preferirás ser tragado por la tierra. Son tan europeos en su comportamiento como los porteños, pero con una diferencia clave. Los mendocinos realmente tienen montañas para esquiar y la mejor uva Malbec del universo para justificar su arrogancia. Son limpios, ordenados y silenciosos, pero tienen un defecto fatal: la siesta. En Mendoza, la siesta no es un hábito saludable, es una ley marcial no escrita. A las 2 de la tarde, la ciudad entera entra en un coma inducido. Los comercios cierran con candados de hierro, las calles se vacían, y si intentas hacer ruido, es probable que la policía te arreste por terrorismo acústico. Mendocinos, si se acaban de despertar de su siesta de 3 horas, bajen a los comentarios y expliquen cómo sobreviven financieramente cerrando sus negocios la mitad del día. El resto del país exige respuestas. Viven bajo la amenaza constante de que un terremoto nivel 8 destruya su ciudad perfecta, pero a ellos no les importa. Sirven otra copa de Malbec añejado en roble, miran la nieve en la montaña más alta de América, el Aconcagua, y le dan la espalda al resto del país, sintiéndose más cercanos a Chile que a Buenos Aires. Y finalmente, bajando hacia el sur, antes de que el frío te congele la sangre, debemos mencionar a La Pampa, o mejor dicho, el mito de La Pampa. El chiste nacional en Argentina es que La Pampa no existe. Es una conspiración del gobierno para cobrar impuestos por un rectángulo vacío en el mapa. Si conduces por La Pampa, experimentarás el vacío pampeano. Rectas de asfalto de 200 kilómetros sin una sola curva, sin un árbol, sin una colina. Solo cielo, viento y vacas mirándote con aburrimiento. Es tan masivamente plano y vacío que los camioneros reportan alucinaciones existenciales por la falta de estímulos visuales. Si conoces a alguien que afirma ser de La Pampa, revísale el pulso. Podría ser un holograma. Hemos sobrevivido al sol, al vino y las bromas de Córdoba, pero el mapa se estrecha. La civilización humana se rinde ante la naturaleza brutal. Abrígate, porque estamos a punto de caer hacia el abismo blanco, el lugar donde el viento te puede arrancar la puerta del auto y donde los dinosaurios dejaron sus huesos. Bienvenidos al fin del mundo. Bienvenidos a la Patagonia. Dejamos atrás los viñedos ordenados y los océanos de soja. Hemos cruzado el río Colorado. La densidad de población cae en picada, el oxígeno se vuelve hielo en tus pulmones y la billetera empieza a llorar en silencio. Bienvenidos a la Patagonia. La Patagonia ocupa 1/3 de todo el territorio argentino, pero aquí vive menos gente que en un par de barrios de Buenos Aires. Es un desierto helado, masivo y brutal, diseñado por la naturaleza para que el ser humano entienda que aquí no es bienvenido. Los habitantes del sur, conocidos con orgullo como NC, nacidos y criados, tienen una mirada dura, visten capas y capas de ropa térmica de alta tecnología y consideran que cualquier temperatura superior a los 10 grados centígrados justifica usar pantalones cortos y quejarse del calor agobiante. Y luego está su enemigo jurado, el viento. En la Patagonia, el viento no es un clima, es una entidad física invisible que te odia personalmente. Sopla 120 km por hora con ráfagas que barren la estepa. En la Patagonia, no abres la puerta del auto, te aferras a la manija con las 2 manos, rezas un Padre Nuestro y abres 1 centímetro para que la ráfaga no te arranque la puerta de cuajo y la mande volando hasta el océano Atlántico. Y los locales simplemente caminan inclinados 45 grados hacia adelante tomando mate, como si las leyes de la física no aplicaran para ellos. Neuquén y Río Negro, el oro negro y la falsa Suiza. Empezamos por la puerta de entrada. Neuquén y Río Negro. Neuquén es el Texas de Argentina, pero con menos sombreros y más camperas North Face. Aquí se encuentra Vaca Muerta, uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencional, fracking, más grandes del planeta. Neuquén es una provincia rica, con una economía que se mueve a la velocidad de la luz. Tienen pueblos petroleros en medio de la nada donde los alquileres cuestan lo mismo que un penthouse en Dubái, pero la calle de enfrente todavía es de tierra y no tiene alcantarillado. Los obreros petroleros ganan fortunas, compran camionetas inmensas y lidian con un costo de vida tan absurdamente caro que comprar 1 kilo de tomates requiere financiamiento bancario. Pero cruzando el límite hacia Río Negro, chocamos contra el paraíso de los egresados, Bariloche. Bariloche es una ciudad incrustada en las montañas que fue construida por inmigrantes europeos con una sola misión: fingir que estaban en Suiza. Tienen chalets de madera, bosques de pinos y una obsesión casi patológica con la fabricación de chocolate artesanal. Pero Bariloche tiene un lado oscuro. Durante el invierno, la ciudad es invadida por legiones de adolescentes de 17 años de todo el país en su viaje de egresados. Durante 3 meses al año, esta tranquila ciudad suiza se convierte en un apocalipsis de hormonas, música a volumen ensordecedor, competencias de esquí mal hechas y adolescentes destrozando hoteles de 3 estrellas mientras sus padres pagan el viaje en 24 cuotas con intereses. Los locales los odian y los aman a partes iguales, porque esos adolescentes ruidosos son los que mantienen viva la economía de la ciudad. Chubut, ballenas, pingüinos y té galés. Bajamos hacia el sur profundo y llegamos a Chubut.
Si crees que la historia es aburrida, es porque no has visto a Chubut. En el siglo XIX, un grupo de galeses huyó del Reino Unido porque querían preservar su idioma y su cultura. Navegaron por el océano y desembarcaron en un desierto patagónico infértil lleno de viento y polvo. Cualquier otra persona se habría rendido, pero los galeses dijeron, perfecto, pongamos la pava. Hoy en día, en pueblos como Gaimán, en medio de la estepa desolada, puedes entrar a una casa de té victoriana con paredes de encaje, donde te sirven una torta negra galesa tradicional acompañada de mermelada y té caliente, servido por alguien que habla español con acento argentino y celta. Es un fallo en la Matrix. Y en la costa de Chubut, Puerto Madryn, el lugar donde los animales decidieron establecer su propia metrópolis. Durante la mitad del año, gigantescas ballenas francas australes llegan a reproducirse a pocos metros de la costa. Tienen colonias de millones de pingüinos que caminan como ejecutivos en traje y elefantes marinos que pesan 2 toneladas durmiendo en la playa. Los humanos aquí son una minoría oprimida por la fauna. Los animales son los dueños de la costa y los turistas pagan fortunas en dólares para ir a molestarlos con cámaras con zoom. Santa Cruz, el vacío institucional. Si Chubut te pareció vacío, Santa Cruz es el vacío absoluto. Es la segunda provincia más grande de Argentina y la menos poblada. Aquí hay más ovejas que votantes, y por un margen aplastante. Santa Cruz es famosa por dos cosas: por ser la cuna política de las presidencias más largas de la historia moderna de Argentina, con una burocracia estatal que emplea prácticamente a toda la población, y por tener el glaciar Perito Moreno. El glaciar es una de las pocas maravillas del mundo que realmente te deja sin respiración. Es un muro de hielo de 60 metros de altura que cruje, ruge y dispara pedazos del tamaño de un edificio al agua. Verlo es entender lo insignificantes que somos. Pero fuera de glaciar, en las interminables rutas de ripio de Santa Cruz, puedes conducir 400 kilómetros sin ver un auto, una casa o un árbol. Es el escenario perfecto para volverte completamente loco o encontrarte a ti mismo. Generalmente ocurre lo primero. Tierra del Fuego, la isla prisión y la TV ensamblada. Y finalmente llegamos al fondo del mapa. Cruzamos el estrecho de Magallanes y pisamos una isla cortada por la mitad con Chile. Tierra del Fuego, el fin del mundo. Ushuaia, su capital, es la ciudad más austral del planeta. Durante el invierno, el sol sale a las 10 de la mañana y se esconde a las 4 de la tarde. Las montañas se caen literalmente a pedazos sobre el océano helado. Históricamente, el gobierno argentino usó a Ushuaia como una prisión de máxima seguridad para criminales peligrosos y reincidentes, porque escapar de allí significaba morir congelado en un bosque en 2 horas. Hoy en día la prisión es un museo y Tierra del Fuego tiene una nueva condena, la electrónica. Por una serie de leyes de exención de impuestos, casi todos los televisores, aires acondicionados y teléfonos celulares que se venden en Argentina se fabrican aquí. Y por fabrican me refiero a que los barcos traen las piezas exactas y terminadas desde China, navegan hasta el maldito fin del mundo, ensamblan los tornillos en galpones bajo la nieve, le ponen una etiqueta que dice hecho en Tierra del Fuego y luego envían el televisor 3.000 kilómetros de regreso hacia el norte en camión para venderlo en Buenos Aires a 3 veces su valor original. Es una obra de arte de la locura logística e impositiva. Hemos sobrevivido a la arrogancia porteña, al vino mendocino y al congelador patagónico. Pero para entender realmente la sangre y las raíces de Argentina, tenemos que hacer el viaje inverso. Tenemos que subir hasta tocar el cielo y sentir el calor húmedo de la selva. Prepárate, porque estamos a punto de entrar al bloque más ignorado, colorido y ancestral del país. Bienvenidos al norte. La selva, la altura y la empanada suprema. Hemos escapado del congelador. Cruzamos el país de sur a norte y de repente la humedad te golpea en la cara como una toalla mojada. La tierra literalmente se vuelve roja. Bienvenidos al norte y al litoral, la verdadera raíz antigua de Argentina. Aquí el estrés europeo de Buenos Aires desaparece, porque cuando hace 45 grados a la sombra, nadie tiene energía para ser arrogante. Empezamos en Misiones, una provincia metida como una cuña entre Brasil y Paraguay. Es una selva impenetrable de tierra roja donde se cultiva la hierba mate, el polvo verde que los argentinos beben obsesivamente todo el día con una bombilla de metal. Los misioneros viven en un sauna natural eterno. Hablan un dialecto mezclado con portugués y guaraní, conviven con tucanes y jaguares y custodian las cataratas del Iguazú, que son tan masivas y violentas que hacen que las del Niágara parezcan una fuga de agua en un lavabo. Si cruzamos hacia el oeste, chocamos con la provincia más pequeña del país, Tucumán, el jardín de la República. Históricamente, aquí se declaró la independencia de Argentina. Hoy en día es un microondas geográfico caótico famoso por una sola cosa que defenderán a muerte: la empanada. En Tucumán, la receta de la empanada está prácticamente protegida por la Constitución. Si le pones pasas de uva, aceitunas o, Dios no lo quiera, papa a una empanada tucumana, serás declarado persona no grata, deportado de la provincia y bloqueado de sus redes sociales. Es un asunto de seguridad nacional. Y finalmente subimos a las nubes, Salta y Jujuy, el noroeste andino. Aquí la herencia indígena es fuerte, orgullosa y viva.
Las montañas tienen 14 colores diferentes y los paisajes son tan místicos que parecen pintados en acuarela. Las llamas te miran con desdén mientras masticas hojas de coca para sobrevivir. Salta se hace llamar La Linda, la Hermosa, pero aquí es donde ocurre el evento cómico más grande del país. En invierno, miles de porteños estresados de la capital viajan a Salta y Jujuy buscando desconectarse y encontrar su centro espiritual. Llegan con su ropa europea carísima, intentan subir un cerro a 4000 metros sobre el nivel del mar a paso rápido y a los 5 minutos se desmayan por la falta de oxígeno, la famosa puna. Los locales, que caminan por esas montañas como si fueran el pasillo de su casa, miran caer, suspiran, los levantan y les dan té de coca para revivirlos. Y ahí lo tienes, 23 provincias y una capital, 46 millones de personas viviendo en un país que, según las leyes de la economía y la lógica, debería haber colapsado hace décadas. Argentina es un país que vive en un estado de taquicardia permanente. Es un lugar donde la inflación puede llegar al 100% anual, donde los precios en el supermercado cambian mientras caminas por el pasillo y donde los políticos te prometen el paraíso mientras el barco se hunde. Se odian, por supuesto que se odian. Mientras el porteño siga creyendo que es superior, el cordobés siga burlándose de todos con un fernet en la mano, el mendocino siga durmiendo su siesta sagrada y el patagónico siga luchando contra el viento para abrir la puerta de su auto, este país seguirá siendo un matrimonio fracturado. Pero entonces llega un domingo de diciembre en Qatar, y de repente todo ese odio, toda la crisis económica, la frustración, la inflación y el agotamiento mental desaparecen. Ponles una camiseta celeste y blanca con 3 estrellas en el pecho y presenciarás el milagro sociológico más impactante del planeta. Verás a un abogado aristócrata de Buenos Aires abrazando entre lágrimas a un obrero del conurbano. Verás a Salta, a Tierra del Fuego, a Mendoza y a Córdoba fundirse en un solo grito que hace temblar las placas tectónicas. 5 millones de personas en las calles de la capital, sin importar su clase social, sin peleas, sin divisiones, solo pura, irracional y absoluta pasión. Argentina no es un país lógico, es un milagro disfuncional. Un lugar que te rompe el corazón todos los días con su política, pero te lo cura los domingos con un asado, un abrazo y la certeza de que, pase lo que pase, sobreviven. Siempre sobreviven. Y si alguna vez intentas entender a Argentina usando la razón, fracasarás, porque Argentina no se la entiende. A Argentina simplemente se la padece y se la ama. Dale like y suscríbete si quieres más caos. Nos vemos en la próxima crisis. Chao.